Ah, no, pero no tiene el micrófono. Bien. Muy bien. Bueno, estamos listos. Vamos a empezar. Esta es probablemente la clase más difícil de todos Fundamentos 1 y 2. La más difícil. Así que vamos a necesitar mucho la asistencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos recuerda, el que nos hace entender y todo lo demás, para poder acercarnos a los conceptos que vamos a ver acá. Así que acompáñenme en una oración. Señor Jesús, gracias, te damos gracias, porque en esta noche hemos podido separar este tiempo. Gracias, Señor, porque en las clases anteriores hemos sentido tu voz hablando a nuestro corazón. Y porque al hablarnos, la mayoría, quizás todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos ido respondiendo a lo que tú querías decir. Gracias, Señor, porque hoy no va a ser diferente. Y vamos a sentir, Señor, tu voz diciéndonos esas cosas que son las que estamos necesitando. Son cosas que tú nos quieres decir solo a nosotros, a cada uno de nosotros, y no como grupo grande, sino de manera personal. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por estar con nosotros en cada momento. Y yo te pido, Señor, que aquellos que aún no han llegado apuren sus tiempos para poder reunirse en esta ocasión. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien. Como les decía, estamos en la segunda parte de la doctrina o el acercamiento teológico sobre Dios. Hemos visto la primera parte y en la primera parte hay un hecho muy curioso y real que se produce en todos los alumnos de Fundamentos, y es que después de tomar la primera clase, a ver, un momento que yo voy a cerrar los WhatsApp, que parece que son los que están produciendo. Pastor, disculpe la molestia, pero quería preguntarle si usted puede subir el volumen de su micrófono, porque lo hemos puesto al máximo, pero no sé por qué lo estamos escuchando muy despacio hoy. Gracias. ¿Los demás están escuchando? Por favor. A ver, vamos a cambiar de... Bueno. Invitar por Gmail. Mira, acá está el link. Lo copias y se lo pasas. ¿Lo ves? Copia, le pones el dedito así. Sí. Bueno, perdón, situaciones que vamos arreglando. Pregunta, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Bien, veo unos deditos levantados de Patricia Correa y a ver si veo a alguien más. Bien, la veo a Noelia. ¿Alguien más? Bien, veo los deditos levantados. Espero que quien me habló, que no estoy muy seguro quién es, esté escuchando un poquito mejor. He puesto algo de mejor nivel. Bueno. Escucho eco, así que tal vez sacarle el sonido. Bueno, entonces decía, esta es la clase, no sé si va por ahí, pero esto es lo que quiero decir. Esta es la clase más complicada a nivel teológico. Sigo escuchando eco.
Hay que sacar el volumen. Ahora sí. Hemos estado viendo desde el comienzo las dos primeras lecciones la Biblia. Y en eso hemos visto términos teológicos bastante complicados, pero traducidos a un idioma que nos podamos entender y aplicar a nuestra realidad cristiana. Hemos visto, esto lo que estaba diciendo. Hemos visto, Carlos, ¿podrías sacar el volumen de tu lección? No tengo volumen. Hay que apagar el micrófono. Por eso se escucha. Ahora sí, finalmente. Y hoy lo que vamos a hacer es tratar de acercarnos para entender, a ver cómo hacemos, ahí, para entender algunas cuestiones de la naturaleza de Dios. Y otra cosa que yo decía. Muy curiosamente, quienes toman la materia fundamentos, o sí, el discipulado fundamentos, cuando participan de la primera clase, tienen un acercamiento de Dios que de alguna manera es visto por el ambiente cristiano católico en el que nos hemos formado, como una serie de características o de fuerzas que son reales y que forman parte de la esencia de Dios. Sin embargo, el mensaje bíblico es que Dios es un Dios personal, es un Padre que quiere estar cerca nuestro y que quiere vivir en nosotros, pero también con nosotros. Lo que hoy queremos hacer es, a partir del concepto de que Él es una persona, ahora queremos acercarnos y desarrollar un sentido de asombro acerca de lo que Dios ha hecho, con el objetivo de tomar algo de tiempo para conocerlo más profundamente. Ya hemos visto, ya sabemos que es un Dios personal, pero ahora queremos saber cuáles son sus características. Realmente cuando pensamos en las características de las personas ricas o de las personas que están en el jet set, vemos que en nuestra sociedad hay canales de televisión internacionales o revistas como Caras y otras que se ocupan de acercarse a las grandes celebridades, a las grandes personalidades y les hacen reportajes. Parece que los seres humanos queremos conocer cómo es que estas celebridades han llegado al lugar al cual han llegado. ¿Cómo es que estas personas ricas o populares o famosas tienen lo que tienen y son lo que son? ¿Qué pasaría si la revista Caras le hiciera un reportaje a Dios pensando que Dios es la personalidad? Acuérdense, estamos hablando de persona, la personalidad más poderosa de todo el universo. ¿Qué tipo de preguntas le haría la revista Caras? ¿O qué tipo de respuestas nosotros quisiéramos saber sobre Dios? ¿Qué es lo que a Dios le causa mucho dolor o qué lo hace muy feliz? También, ¿qué es lo que llama mucho su atención? La cuestión es que podríamos llegar a preguntar cómo es Dios en realidad con estas y otras preguntas. Bueno, nosotros tenemos una revista Caras que se ha ocupado de mostrarnos una autorrevelación, esto ya lo hemos dicho en las primeras clases, una autorrevelación de Dios. De tal manera que todas las preguntas que tenemos sobre Dios
ya están respondidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Tiempo después que hemos tomado lo que hemos tomado este discipulado, que hemos tomado la clase sobre Dios como un Dios personal, nos ponemos a charlar y les preguntamos, ¿se animarían a hacer un dibujo o una descripción de Dios? Y casi sin excepción, todos dibujan o grafican o explican la imagen de una persona, lo cual significa que hemos hecho bastante énfasis en este concepto. La Biblia es un registro de personas. Pensar que la Biblia registra cómo es Dios, no es que la Biblia esté hablando de un tema espiritual que no se relaciona con nosotros. La Biblia habla sobre personas. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de la relación entre una pareja que realmente cambió el destino de toda la humanidad. La Biblia habla acerca de un padre que esperó más de 25 años para que llegara un hijo, y cuando ese hijo llegó, le fue reclamado por Dios y estuvo a punto de matarlo, pero un ángel de Dios detuvo a este padre. Una persona común y corriente, igual que vos y yo. Bueno, estas imágenes que hemos escogido con Julia, son imágenes artísticas de la Edad Media, de la Edad Moderna, de la Edad actual y contemporánea. Y muestran a las personas de las cuales habla la Biblia con sus virtudes y también con sus defectos. La Biblia nos muestra, por ejemplo, a la historia de un esclavo. Fíjense esto se parece a una nota de la revista Cara. Un esclavo israelita, ni siquiera era egipcio, que llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Sería muy interesante para los lectores de Cara conocer su historia. La Biblia lo relata. La Biblia también nos habla de una mujer, una mujer en una época en donde las mujeres no eran nada, pero se transformó en la más grande líder militar de su tiempo, llevando a cabo proezas increíbles. La Biblia también nos habla de más personas. Nos hablan de una persona, un profeta, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida confrontando nada más ni nada menos que al rey David. La Biblia nos muestra la historia de pastores, simples pastores, que durante toda su vida, laboral, utilizaron su tiempo para estar cuidando los rebaños propios o ajenos, y que en una noche en la que cambió el destino del mundo, ellos vieron a un grupo de ángeles. La Biblia nos muestra también a una mamá defendiendo a su hijo hasta el último momento, hasta el último instante. Una mamá que lo vio a su hijo morir en la manera en que ese momento se mataban a las personas delincuentes. La Biblia nos muestra la historia de un grupo de pescadores simples, trabajadores, sin estudios, pero que cambiaron el mundo. Todas estas historias son historias intensas, pero historias personales. Y ¿por qué no pensar entonces que la Biblia contiene la historia de una persona que es más importante que todos los mencionados, que es la historia de Dios? Así que hoy nos queremos enfocar en la persona de Dios y en sus características. Por eso yo quiero invitarles a que estén preparados y que se predispongan al asombro, porque hoy nos vamos a asombrar y en algunos momentos no vamos a entender,
lo que estamos diciendo. No lo vamos a entender porque es un misterio y porque simplemente no tenemos los recursos para poder entender todo profundamente, lo cual nos lleva de vuelta a esta invitación. Que estemos preparados para asombrarnos, porque hay algo cierto de esta clase y sobre todo de esta clase sobre Dios, vamos a sacar verdades que se aplican a nuestra vida personal y también a nuestros ministerios. Así que lo primero que quiero invitarles a ver es que Dios existe como Trinidad. Como ya Julia les ha dicho en reiteradas ocasiones, nosotros estamos esperando que ustedes puedan revisar la clase previamente. Algunos han advertido que al final de cada clase está el listado de respuestas. Yo les pido por favor que traten primero de verlo y de, como yo suelo hacer, yo los invito a que hagan lo que yo suelo hacer, traten de ver el contenido de la sección y de poner un nombre al costadito sugerido y luego ir a ver la respuesta y entonces rellenarla. Porque esto les va a ayudar a meterse en la lección. Hoy queremos ver a Dios en tres facetas o en tres características y algunas de las dimensiones de estas características son propias, únicas, solo de Dios. Entonces, lo primero que vemos es que Dios existe como Trinidad. Si hay un tema difícil o imposible de entender en su totalidad, es el tema de la Trinidad. En el último estudio vimos a Dios como alguien personal, pero aquí lo que queremos ver es cómo es este concepto de que Dios es tres veces Dios o que Dios es uno. Queremos tratar de entender la implicancia teológica y la implicancia personal y la implicancia ministerial que Él sea un Dios, pero que sea un Dios trino. ¿Cómo es esto? Simultáneamente se puede ser uno y tres a la vez. Esto es lo que intentamos ver. Realmente lo que queremos darnos cuenta o intentar acercarnos, y lo vamos a intentar porque no lo vamos a lograr completamente, es que Dios es tres en uno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No se trata de tres dioses, tampoco es un solo Dios que toma diferentes, se va cambiando de traje como Superman y cambia de personalidad. La Biblia nos menciona que Dios es tres diferentes personas, pero a la vez es una sola persona, un solo Dios. Uy, qué difícil que va a ser poder entender esto. A través de los siglos, los cristianos han tratado de entender esto de la Trinidad. Dios en tres personas. Y vamos a ver que la Biblia no menciona ni un solo versículo, ni uno solo, en donde explica esto. Pero a lo largo de toda la Biblia, nosotros vamos a ir viendo que la Trinidad está presente y de alguna manera cada pasaje que hoy vamos a ver nos ayuda a explicar este concepto de la Trinidad. A ver, veamos algunas de las maneras que los seres humanos han intentado explicar lo de la Trinidad. San Patricio, bueno, hoy la festividad de San Patricio es conocida en todo el mundo debido al hecho de que los irlandeses han emigrado y están presentes en todo el mundo, y entonces la festividad de San Patricio, que hoy se festeja con mucha cerveza y otras cosas más, es un elemento que tal vez hayas oído hablar.
Lo cierto es que esa festividad está hecha en conmemoración o en recuerdo de un santo, así se lo consideraba la Iglesia Católica, que fue la primera iglesia cristiana que llegó a Irlanda, y entonces cuando él, San Patricio, intenta explicarle a los creyentes en qué consistía la Trinidad, él utilizó un trébol. Y entonces decía, de la misma manera que un trébol necesita de las 3 hojas, evidentemente, por eso se llama trébol, las 3 hojas para ser trébol, si una de las hojitas le falta, deja de ser un trébol en toda su potencialidad. De esa misma manera, Dios es Hijo, es Padre y es Espíritu Santo. Bueno, el hecho de que usara un trébol verde es lo que caracteriza la fiesta de San Patricio alrededor del mundo. Esta es una de las maneras de entender la Trinidad y no está desacertada. Es muy buena manera. Hay otra manera de entenderlo. Esta manera nos hace pensar en el agua. El agua que en determinadas condiciones de líquido pasa a ser un sólido, un hielo. Cuando el agua llega a una determinada temperatura se transforma en un bloque. Pero también cuando el agua llega a otro tipo de temperatura se transforma en un gas. ¿Cuál de los 3 es agua? Los 3 son aguas. Y se han hecho experimentos. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Una pipeta, una probeta. Y en la probeta han puesto adentro agua, la han cerrado y artificialmente han logrado una cierta cantidad de presión y de condiciones que hace que el agua a la vez esté dura como un bloque, esté líquida como el agua que tomamos y esté gaseosa. Y en esa probeta que ustedes ven en ese dibujo, a la vez se ven las 3 cosas. Si uno la mueve, puede ver el agua como un líquido que en realidad es un gas y también la puede ver como un bloque de hielo. Entonces es lo que comúnmente se conoce como los 3 estados del agua. ¿Cuál de los 3 es agua? Los 3 son agua. Y en esta experiencia de laboratorio, los 3 son agua al mismo tiempo. Muy interesante la explicación para hacernos pensar en un Dios que al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otra manera de explicarlo popularmente. Esta es una manera que se utiliza mucho con los niños, y es juntar 3 fósforos y producir con los 3 fósforos una llama. Cuando hacemos el presencial de fundamentos, nosotros mostramos los fósforos y separamos un fósforo. Y podemos ver que la llama del fósforo que ha sido separada de las otras 2 es la misma llama, pero por ahora está separada. La unión de los 3 fósforos produce una única llama, y no importa que separemos uno de los fósforos, la llama sigue siendo llama y no hay otra manera de entenderlo así. Hay todavía una explicación interesante más, que es el helado de casata. Ahí tenemos el chocolate, la vainilla y la frutilla, y una casata es un helado. El helado de casata no sería lo mismo si una de estos helados constituyentes no estuviera presente. Lo cierto es que cualquiera de estas maneras de explicarlo nos acercan a la dimensión misteriosa, podemos decir, de lo que constituye Dios como Trinidad. En una oportunidad, dijo Billy Graham, cuando comencé a estudiar la Biblia años atrás, la doctrina de la Trinidad fue uno de los problemas más complejos con los que me encontré. Nunca lo resolví por completo porque tiene su lado misterioso.
y aunque aún no lo comprendo en su totalidad hasta este día, lo acepto como una revelación de Dios. Realmente pensar en este concepto combinado de un Dios manifestado o presente en tres personas, nos hace volver una y otra vez a una imagen que ustedes tienen en su libro, está allí en la página, en su manual, en la página 42, y que es este que está acá. Este es un gráfico clásico de la teología. Este es un gráfico que surge desde la Edad Media, cuando comenzaron a ocurrir o aparecer los problemas que entendían o que presentaban que Jesús era inferior, o que el Espíritu Santo no era una persona, o que no era Dios. Entonces, en el Concilio de Nicea, allá por el año 325, gracias Julia, en el Concilio de Nicea, en donde estaban presentes los principales líderes de ese momento, de todo el cristianismo conocido, de toda la parte que había sido cristianizada. Luego de mucho debate, se resolvió aceptar como misterio los tres elementos que ustedes ven acá. Y se los quiero mencionar. Acá arriba tenemos a la figura del Padre. Yo no sé si están viendo el mouse, espero que sí. Si alguno de los que está allí cerquita me hace un dedo para arriba. Bien, gracias. Acá tenemos al Padre en la punta del triángulo. Aquí en la punta inferior, una de las puntas inferiores al Hijo, y en la otra punta inferior del triángulo al Espíritu. Ahora, esto que parece un dibujo nada más, tiene mucha profundidad. ¿Por qué? Porque el Padre no es el Hijo, o mejor dicho, o también lo podemos decir al revés, el Hijo no es el Padre. Una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo. En segundo lugar, el Padre no es el Espíritu, y al revés también funciona. El Espíritu Santo no es el Padre. Y finalmente, el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu Santo no es el Hijo. Los tres, cada uno de los tres, es una persona diferente, pero se relacionan con el centro en que el Padre es Dios, el único Dios, Jesús o el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. ¿Difícil de entender? Sí, pero como dice Billy Graham y como dijeron en el Concilio de Nicea, lo aceptamos por fe. Este es el momento en que nos acercamos a una gran verdad y nos asombra el hecho de que sea mucho más allá de nuestra posibilidad de entenderlo con nuestras mentes. Esta semana he tenido unas lindas charlas con varios de ustedes que me estaban haciendo preguntas acerca de lo hablado o de lo desarrollado en la clase pasada. Nuevamente la invitación está hecha. Si alguno tiene una pregunta, la anota ahí, y preguntas profundas que necesiten algo más de tiempo, la podemos charlar entre semanas. Y también tienen a sus grupos ahí para hablar con Carlos, pueden hablar con Adriana, pueden hablar con Ruth, pueden hablar con Daniel, y pueden hablar con Julia, y poner en el grupo algunas dudas, y tal vez desde allí se pueden aclarar. Por supuesto que como yo estoy en todos los grupos, si la pregunta se complica, bueno, ahí intervendré yo. Pero ellos ya van varios años que me están ayudando y lo hacen con mucha presencia, saben cómo hacerlo. Así que pueden preguntar allí. Cuando pensamos en la Trinidad, en la verdad de la Trinidad, lo que tenemos que hacer, como dije recién, es ir a la Biblia, porque la Biblia en diferentes pasajes nos va a mostrar diferentes ideas que apoyan este dibujo que les muestro acá, que de alguna manera es el dibujo más
importante o más teológico sobre el tema de la Trinidad. Así que vamos a ir hablando de un elemento por elemento. Cuando nos pensamos en relación a la verdad de la Trinidad, la Biblia nos dice un par de cosas, tres cosas. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es uno. Dios es uno. Deuteronomio 6:4, ustedes lo pueden ver en la placa o también lo pueden leer allí en la página 42 de su manual. Nos dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el único, no hay otro que el Señor nuestro Dios. Es único, aunque no podamos entender el por qué es único, y dentro de un ratito vamos a ver cuál es el problema que nos dificulta entender este concepto de un Dios único. No existe tal cosa como tres dioses. No existe tal cosa como un panteón en donde varios dioses interactúan y el más poderoso o el que tiene más poderes en su mano es el que se coloca como jefe de los demás dioses. Dios, la enseñanza bíblica es que el Señor nuestro Dios es uno. Hay una segunda enseñanza, otro texto que ustedes tienen también allí en su manual, Isaías 46:9, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo creo que los judíos de antes de la venida de Jesús llegaron a reconocer y a asumir el hecho de que Dios sea uno con mayor facilidad que nosotros, porque a nosotros nos cuesta, porque hoy estamos viendo el desarrollo del plan salvífico de Dios. Cuando veíamos la Biblia dijimos, ¿cuáles fueron los criterios usados para tener los 66 libros que tenemos de la Biblia? Y esos criterios fueron que relataran el plan de salvación que comienza desde antes de la creación del mundo, pasando por el pecado y la caída del hombre, y cómo la humanidad fue en un barranco descendente hasta la llegada de Jesucristo como el Salvador que rescata a la humanidad, la formación de la iglesia como la comunidad de los salvados y el impacto que eso tiene para nuestros días. Eso es la Biblia. Entonces, cuando vemos eso, nosotros que ya tenemos el panorama completo, tenemos que aceptar por fe este concepto de que Dios sea uno. Hay un segundo elemento. Padre, Hijo y Espíritu son llamados Dios. A ver, los tres se los llama o se los reconoce como Dios. No solo a Dios el Padre. Por ejemplo, decimos en primer lugar que el Padre es Dios. Y ahí en Romanos capítulo 1, versículo 7, vemos que dice Dios nuestro Padre y Señor, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Fíjense, Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. La clase pasada vimos que Dios es Padre. Así que el Padre, evidentemente, es Dios. Si no han perdido todavía de su memoria el gráfico teológico que vimos recién, recuerden esto. Dios el Padre es Dios y la Biblia en este y otros versículos lo manifiesta. Hay una segunda idea. Jesús, el Hijo, también es Dios. Juan, capítulo 20, versículo 28, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, cuando se encuentra con Jesús resucitado. Ahora,
Si Jesús hubiera dicho, no, yo no soy Dios, Dios hay uno solo, que es el Padre y nada más, si él hubiera dicho eso, el escritor Juan debería haberlo incluido en el libro que escribió, y no lo hizo, lo cual nos hace suponer que Jesús no negó la afirmación de Tomás. Y si por alguna razón todos los que estuvieron presentes en esa reunión, cuando leyeron el libro que escribió Juan, hubieran visto que no estaba escrito ahí que Jesús lo negó, le hubieran dicho, no, no podés escribir esto, si él dijo que no era Dios. Es decir, tenemos una serie de evidencias que, por lo menos desde el acercamiento a la interpretación bíblica, de la exégesis bíblica, nos llevan a suponer que ese versículo es un versículo fuerte. También hay otro versículo del propio Juan, uno de los pensadores más profundos teológicos sobre este tema, que dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hemos mencionado en las clases anteriores que este es un texto que se refiere a Jesús. El verbo es la palabra que tiene poder y que transforma lo que no hay y lo transforma en lo que hay o que lo mejora. En el principio existía el verbo, existía la palabra. Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, es decir, Dios emitió una palabra. Ese Dios dijo es Jesús, a través del cual está hablando Dios. Y ese verbo no solo estaba con Dios, sino que ese verbo era Dios. Julia, por favor, llévate el celular. Era Dios. Muy bien, vamos al siguiente elemento y seguimos con la imagen teológica. El Espíritu Santo es Dios. Bueno, este versículo que está ahí está equivocado. Vamos al versículo de Hechos, capítulo 5, del 3 y el 4. Dice Hechos 3 y 4, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Está hablando del Espíritu Santo y está equiparando a Dios con el Espíritu Santo o al Espíritu Santo con Dios. Y está diciendo claramente, le mentiste al Espíritu Santo, es decir, le mentiste a Dios. Y nuevamente la exégesis, los contenidos de exégesis, algún día tendríamos que hacer, o ustedes deberían participar de un curso de exégesis, cómo interpretar, cómo entender la Biblia. La mejor de las exégesis nos hace suponer en cada uno de estos versículos leídos que no solo el Padre es Dios, no solo Jesús es Dios, sino que también el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, no un viento, no un humo, una persona y nada más y nada menos que Dios. Vamos a ver la clase próxima y la otra en profundidad algunos conceptos de Jesús como Dios. Y las otras dos siguientes vamos a ver algunos conceptos del Espíritu Santo más en profundidad. Aquí estamos mencionando la idea de que Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Dios es Jesús o el Hijo y el Hijo es Dios, y Dios es el Padre y el Padre es Dios. En tercer lugar, tenemos que ver que Padre, Hijo y Espíritu son distintos entre sí. Para demostrar esto, de que son distintos entre sí, estamos ya en el final de la página 42 de su manual. A ver si estoy... No,
estamos en la parte inicial de la página 43 de su manual, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Jesús es diferente del Padre. Seguimos con la imagen teológica que vimos recién. Jesús es diferente del Padre. Fíjense que en Juan capítulo 17 Jesús ora y le dice, Padre, te pido por estos, para que ellos sean uno conmigo, así como nosotros somos uno. Ahora, ¿no sería ridículo que si Jesús fuera el mismo Padre que se estuviera orando a sí mismo? Sería ridículo. Ese pasaje, esa oración, nos muestra que evidentemente hay una diferencia entre Jesús y el Padre. Siguiente, el Espíritu es distinto al Padre. Cuando el Espíritu es enviado por el Padre, estamos y el Espíritu. Pero también estamos hablando de que el que dice todo esto es el propio Jesús. Y Jesús dice, el Consolador, ahí en Juan capítulo 14, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Este versículo nos sirve para las dos cosas, para mostrarnos que el Espíritu es diferente al Padre, porque el Padre lo está enviando, y para demostrarnos que es diferente al Hijo, porque es el Hijo el que está mencionando esto. A ver, uno más. El Hijo es diferente del Espíritu. Y Juan capítulo 14 también menciona, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, nuevamente las tres personas presentes aquí, para que las acompañe para siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Una cosa es el Hijo, que pide al Padre que envíe el Espíritu, otra cosa es el Espíritu, que es enviado por el Padre. Tres personas bien diferentes. Muy bien. He tratado de buscar en los textos bíblicos y demostrar que no solo los tres son Dios, sino que cada uno es diferente. Entonces podemos hacer una especie de conclusión. La conclusión es que Dios es uno en existencia, pero existe en tres personas. Dios es uno, pero existe como tres. Y podríamos decir algo más también, para graficarlo y para verlo escrito. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo se llaman Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas distintas. Y esto significa que la Trinidad es un Dios en tres personas. Hemos ido y hemos vuelto sobre varios de estos temas de la Trinidad con el objetivo de darnos cuenta de que hay cosas que no las vamos a poder entender, pero nos tenemos que quedar y aceptar este misterio, como decía Billy Graham, el misterio de lo que Él es realmente. Nos estamos acercando rápidamente a la explicación de por qué para nosotros es un misterio. Necesitamos entender por qué razón nos cuesta a nosotros entenderlo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, pero antes de eso, permítanme mostrarles algunos destellos de la Trinidad. Es decir, en muchos pasajes bíblicos, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, podemos ver que las tres personas están presentes en situaciones de la vida, de la humanidad, claves. Las tres personas presentes. Y a la vez están diferenciadas
y los vemos por sus características y por sus acciones. Y es curioso que cada uno de ellos está ocupado de una cantidad determinada de acciones, manifestando una cantidad determinada de características, y no hay mezcla en esto. En primer lugar, Dios habla de sí mismo en una época en donde la humanidad todavía no sabía sobre Jesucristo. Me estoy refiriendo a Génesis, me estoy refiriendo a Isaías, y cuando Dios habla con los profetas o con su interlocutor, dice: nosotros hicimos o hacemos tal o cual cosa. Por ejemplo, en Génesis 1:26 se menciona que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O por ejemplo, en Génesis capítulo 3:22, hablando acerca del pecado del hombre, ¿qué haremos con el hombre? Son verbos plurales que hablan de no solo un Dios, sino un Dios manifestado o presente en tres personas. En Isaías 6:8, cuando Isaías ve la visión de Dios, y Isaías trata de entender quién es el que lo está enviando. Entonces Dios pregunta: ¿quién irá por nosotros? Está hablando de la Trinidad. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver dos o tres de estos. Las tres personas de la Trinidad están involucradas en la creación. El Espíritu, por ejemplo, Génesis 1:2 dice que la tierra estaba vacía y el Espíritu se movía entre las aguas o entre los lugares vacíos y desiertos. Entonces este versículo nos habla de que el Espíritu de Dios estaba allí. Pero resulta que cuando saltamos a Hebreos capítulo 2, dice: en el pasado Dios nos habló por los profetas, y en estos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a través del cual creó todo lo que existe. ¿Quién es el que creó ahí? Es Dios el Padre. Claro, de rebote tenemos que también es el Hijo el que crea. Y Colosenses 1:15-16 nos habla de Jesucristo. Y dice que Él es el creador de todo lo que existe gracias a la acción del Padre. Nuevamente, los dos últimos versículos mencionan a los dos, al Padre y a Jesucristo, como presentes en la creación. Estos son destellos, manifestaciones de la Trinidad a lo largo de los versículos. En tercer lugar, esto es una experiencia desde la creación de la iglesia hasta nuestros días, y que ustedes se pueden identificar. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden que Jesús dijo, que Jesús dio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, allí está presente la Trinidad. Podemos ver a la Trinidad presentes en el bautismo de Jesús. Y ustedes saben muy bien que cuando Jesús es bautizado, Él sube del agua, y luego que sube del agua, una paloma, que es la que simboliza el Espíritu Santo, apareció. Los cielos se abrieron y entonces el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí están los tres presentes. Y en el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando habla de que va a concebir por el Espíritu Santo, el que habla es el Padre. Va a concebir por el Espíritu Santo, y el Santo Hijo que nacerá de la Virgen. Y ahí nuevamente está sugerida la Trinidad. Pensemos en que la Biblia nos dice que las tres personas tenían el poder que reposaba en ellos,
el de la resurrección de Jesús, estaba en las tres personas. Y ahí hay tres textos bíblicos. En Juan capítulo 2, 19, dice que sobre el poder de la resurrección reposaba en Jesús. Es Jesús el que tiene el poder de la resurrección. En Romanos 8:11 nos dice que es el Espíritu Santo el que levanta a Jesús de los muertos, manifestando el poder de la resurrección. Y en Hechos 3:26 menciona que el Padre levantó de la muerte al Hijo. La única manera que estos tres versículos tengan sentido es que entendamos que se trata de la Trinidad. En la oración de 2 de Corintios, capítulo 3, 14, el apóstol Pablo le escribe a las iglesias y le dice que la gracia del Señor Jesucristo, fíjense, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y allí comienza a vislumbrarse alguna de las características o de las acciones de cada uno. Recuérdenlo, la gracia de Jesucristo. Una de las cosas más importantes de Jesucristo, lo vamos a ver el martes que viene, es su gracia, su ofrenda, su regalo. El amor de Dios, ya lo vimos la semana pasada. El amor de Dios hace que nos considere como hijos. Y la comunión del Espíritu Santo. Y esta es una de las características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une, nos acerca, nos comunica. Y finalmente, entre los destellos que vemos en la Biblia es que Jesús prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, que él mismo, esto ya lo leímos recién, él mismo le iba a pedir al Padre que envíe al Consolador. Bueno, estos son ideas, destellos, demostraciones de que la Trinidad está presente en todas estas manifestaciones o estos eventos o estos momentos que están captados por la Biblia. Realmente saber o conocer acerca de la Trinidad no es necesario para ser salvo. En ningún lugar de la Biblia se establece que a menos que conozcas y aceptes todo lo relacionado con la Trinidad, no vas a ser salvo. No lo dice en ningún lado. Sin embargo, hay algo que sí podemos rescatar o sacar en estos momentos, y es que todo lo que podamos aprender, lo que se pueda aprender y entender, y lo que no podamos aceptar, nos acerca a la relación con este Padre presente del cual hablamos la semana pasada. Así que necesitamos simplemente, al intentar conectarnos con la grandeza de Dios, evitar la tentación de creer o de minimizar la presencia o la acción de cualquiera de los tres miembros de la Trinidad. Una de las cosas que tenemos que aprender cuando estamos aprendiendo teología es que aquellas cosas que son muy difíciles tenemos que encontrar primero, esto lo dijimos hace 2 clases atrás, tenemos que tratar de primero caminar por lo que se puede entender y dejar para más adelante, si no lo logramos dilucidar en el momento, lo que no se puede entender. Ahora, la razón de que hayamos visto la Biblia en la primera clase, primera y segunda, es porque nuestro acercamiento de todos los demás elementos cristianos o de la vida cristiana que se aplican a nuestra vida personal y a nuestra vida ministerial, están basados en lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros no aceptamos por fe todo lo que la Biblia contiene, y hemos visto algunos postulados teológicos profundos, si no aceptamos lo que la Biblia enseña, va a ser muy difícil que nuestra relación con Dios sea franca y sea
tan cercana que nos permita continuar viviendo o avanzar en nuestra vida personal y en nuestra vida ministerial. Me acuerdo de una historia que retrata esto, la necesidad de poner nuestra fe y de creer en cosas que no comprendemos. Un niño va a la escuela, a la antigua, esto es para algunos, a la antigua escuela dominical, la escuela de formación cristiana que se hacía los domingos en el templo, que ahora se llaman Generación Extrema y no sé, y alguna otra cosa, los conquistadores en algunas iglesias y demás. Y este chiquito va a la escuela dominical y entonces cuando vuelve, los padres, que están muy interesados en que el niño conozca la Biblia, le dicen, ¿qué te enseñaron hoy? Entonces el nene de 6 años dice, bueno, me enseñaron que Moisés era una persona que estaba en el desierto y que Dios la llamó para liberar al pueblo de Israel, y entonces después que lo llamó, lo mandó a hablar con Faraón, y le exigió que le entregara al pueblo, y entonces empezaron a huir de Faraón, y cuando llegaron al lado del Mar Rojo, Moisés escogió a un grupo de arquitectos, construyeron un puente, precioso el puente que pasaba por encima del Mar Rojo, era muy torrentoso el Mar Rojo, y entonces todo el pueblo, después que terminaron ese tremendo puente, pasó en seco por el puente, y cuando llegaron al otro lado, los egipcios trataron de seguirlos, y cuando todos los egipcios estaban arriba del puente, bombardearon el puente se destruyó y todos se ahogaron. Entonces los padres dicen, ¿eso te enseñaron en la iglesia? Bueno, sí, más o menos, pero si yo te cuento lo que verdaderamente me enseñaron, ni vos lo vas a creer. Esta historia pícara de este niño nos hace pensar en esto. Hay ciertas cosas, como la Trinidad, que tienen un costado misterioso y que nos cuesta entender, por lo que vamos a ver ahora. Entender con nuestra mente, con nuestro raciocinio, con nuestras herramientas psicológicas o intelectuales que tengamos. El hecho de que nos cueste entenderlo y que hagamos esfuerzos, como varias de las charlas que tuve esta semana con algunos de ustedes, no quita en absoluto el concepto de asombro que nos provoca saber que este gran misterio, que Dios es uno y que a la vez Dios es 3 personas. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break de 2 minutos. En este break, si alguno tiene una pregunta que quiera hacer o quiere hacer un comentario, es un buen momento para ir a buscar el mate, para tomarse un cafecito, para estirar las piernas. Vamos a intentar que estos 2 minutos sean para relajarnos, porque el tema que viene inmediatamente ahora es el segundo tema más difícil de la clase de hoy. Entonces necesito que despejemos nuestra mente. ¿Habrá alguna pregunta genérica que podamos escuchar? Alguien está hablando y no sé quién. Yo, pastor. Bueno, no hace falta que insultemos. Patricia Correa. Sí. Yo le hago una consulta. Cuando nosotros oramos, cuando Jesús nos enseñó a orar, que nos dirigimos al Padre, ¿por qué muchas veces en algunas iglesias yo he escuchado que oran al Espíritu Santo, o hay canciones que se hablan al Espíritu Santo? Es como que me queda, o sea, las 3 personas tienen los mismos poderes y las mismas características, la misma esencia. O sea, no sé, o son las 3 iguales, pero los 3 cumplen diferentes funciones en la iglesia o para nuestra vida. ¿Cómo sería? No sé.
Patricia, pero muy buena pregunta. Yo dejé este espacio para relajarnos. Esta pregunta Alguien tiene abierto su micrófono. Les pido por favor que solamente lo abran para hacer una pregunta. No sé si nos vamos a relajar con esta pregunta que nos has hecho, Patricia, pero como hemos visto hasta ahora, las tres personas de la Trinidad tienen sus características, ¿cómo llamarlo? No voy a decir únicas, porque ese es un concepto que nos puede confundir. Tienen sus características especiales. Recién hablé de la gracia de Jesucristo, del amor de Dios el Padre y de la comunión del Espíritu Santo. Ahí están bien definidas. Pero estamos diciendo que las tres personas son Dios, lo cual, cuando hablamos de la gracia de Jesucristo, también podemos hablar de que en la mente o en los planes del Padre, esa gracia estaba presente. Y el poder del Espíritu Santo hace que esa gracia sea real para nosotros. Entonces, cuando nos acercamos al concepto de Dios como uno, podemos ver que hay una mezcla o se juntan las características. Pero si tuviéramos que definirlo en uno en especial, pues los podemos definir. Creo que nosotros, los bautistas me refiero a los bautistas de cepa, es decir, los que hemos nacido en una iglesia bautista, y estos, no voy a hablar de nadie, de nadie, no voy a hablar en contra de nadie, estoy diciendo los bautistas que solo nos hemos enfocado en la manera de entender la Biblia y el Evangelio con los presupuestos bautistas, hemos perdido algunas de las cosas novedosas que las iglesias pentecostales y aún la iglesia católica, no voy a entrar en un debate ahora con el tema de la iglesia católica, pero que nos han permitido empezar a visualizar. Por ejemplo, el hecho de orarle al Espíritu Santo. Yo creo que es absolutamente válido orar y hacer una oración completa y absoluta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tan Dios como Jesucristo y como el Padre. Y no está mal de ninguna manera hacer una oración completa y absoluta dirigida a Jesucristo y otra a Dios. No hay ningún problema y no hay mezcla y no hay confusión, ni de parte de la Trinidad, ni debería haberlo de parte de nosotros. El único elemento puntual que debería estar en, no sé, el 80, el 90% o el 100% de nuestras oraciones es orar en el nombre de Jesús. Y esto es una de las cosas que hemos visto en esta campaña de hora que estamos terminando. Así que no hay ningún problema, es más, sería bueno que le oremos al Espíritu Santo porque, vamos a ver, varios martes adelante, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios. Muy bien, si alguien más nos quiere comentar, a ver si no es una pregunta tan profunda que nos ponga en un problemón. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién habla? Perdón. En base a Yelén. Hola, ¿cómo va? Hola, Yelén. Ahora sí veo. Sí, hola, ¿cómo están? Yo quería hacer, en realidad tengo varias preguntas, pero bueno, voy a empezar con esto. ¿Viste que en el dibujo de la Trinidad, en el esquema, sí, en el esquemita este? Bueno, ahí yo tengo una duda con respecto al no es. Porque si se supone que estamos diciendo todo el tiempo que son lo mismo, quiero saber en base a qué es que le han puesto no es, digamos, de dónde se basan, de dónde sacan ese no es, más allá de que no es sacado de la Biblia literal, esto es el esquema, obviamente, pero sí quisiera saber en qué fundamentan ese no es en la explicación. No es. ¿Correcto? Claro, Tal eso vez, que dice que el tal hijo vez no lo es padre, escuché el mal. padre es hijo y Ahí dice que no es, que Dios el Padre no es el Hijo. Es lo que expliqué recién.
cada uno de los versículos que yo mencioné, o sea, mencioné una lista de versículos que muestran que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu son Dios. Podríamos decir, sí son Dios. Y luego mostré una lista de versículos que mostraban, valga la redundancia, que una cosa es Dios el Padre y otra diferente es Dios el Espíritu Santo. Y otra diferente es Dios el Hijo. Entonces, ese no es, en el gráfico, viene de la consideración de estos versículos. El Espíritu Santo no es el Hijo, es diferente. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo Jesucristo no es el Padre y Jesucristo no es el Espíritu Santo. Y nuevamente, el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu Santo. Está bien, yo eso digamos, lo acepto. No me queda otra que aceptarlo, porque en realidad no veo que haya una forma de explicar que las tres cosas no son al mismo tiempo que son. Yo entiendo, a ver, lo acepto en cuanto a que, bueno, tenemos entendimiento humano y obviamente nunca vamos a tener entendimiento divino y demás, pero, digamos, cuando se quiere explicar eso me parece que es muy, no por usted, obviamente, sino deficitario en cuanto a la explicación bibliográfica de este taller. Porque estamos intentando entender que algo que no es, al mismo tiempo es. No sé si me explico, porque en realidad... Sí, el problema no es... Sí, Ayelen, el problema creo tuyo y de todos los seres humanos, el problema no está en que podamos entender que el Padre no es el Hijo. Eso está claro, y la Biblia lo dice, y ahí no hace falta hacer fuerza intelectual para entenderlo. La Biblia habla del Padre y muestra al Padre actuando de determinada manera. Y la Biblia también muestra al Hijo actuando de determinada manera. Tampoco es un problema que nosotros veamos al Padre como Dios, porque hemos visto pasajes bíblicos claritos en donde se muestran al Padre diciendo que Él es Dios. Hemos visto pasajes claritos que indican que Jesús es Dios y hemos visto pasajes que indican que el Espíritu es Dios. Ahí no está el problema. El problema para nosotros, el problema intelectual, es creer que las dos cosas funcionan a la vez. Y fue la situación que enfrentaron en el concilio de Nicea, porque no podían, ya voy a ¿cómo se llama? Adelantar lo que voy a decir en 2 segundos. No podían trascender a la idea de que algo existe y no existe a la vez. Por eso se lo aceptó por fe, dada la tremenda evidencia bíblica de ambas cosas. Y es así como Billy Graham dice, este es el misterio. El misterio es cómo algo que no es, es. Bueno, lo aceptamos por fe creyendo que en algún momento, cuando estemos en la presencia del Señor, lo vamos a poder entender. Ese es, creo yo, la cuestión. Gracias. Muy bien. A ver, si me animo, voy a animarme para relajarnos, porque si hay una pregunta más, y si alguien se anima a hacer un comentario en vez de una pregunta, también la escuchamos. Y ya nos preparamos para la siguiente sección. Hola, ¿me escuchan? Bueno, Sí, soy Liz Mendoza. Y... Hola, Liz. ¿Cómo va? Me gustó mucho cuando habla del cuadradito de perspectiva personal clave. Hay uno de los puntos de confiar en la verdad de la Trinidad. Creo que no se muestra algo más claro que el segundo ítem, que dice, siempre que orás, el Espíritu comunica. Es decir, que ya le está dando una función al Espíritu Santo. Jesús intercede y el Padre responde. Creo que no hay nada más claro como para
interpretarlo para la vida en general, tanto para la oración, para cuando actuamos. Es el Espíritu quien intercede por nosotros, Jesús también intercede, y el Padre siempre va a estar respondiendo. Es como que me aclaró todas mis dudas cuando leí eso. Fue como un punto clave para todo este tema. Muy bien, me encantó, Liz, tu comentario. Me encantó. Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a ver la segunda característica. Yo creo que vamos a llegar bien. Segunda característica, a partir de ahora las características, excepto esta primera, no van a tener mucho desarrollo, porque son más fáciles de entender y de aceptar, igual que lo primero que hemos visto, tiene una buena fundamentación bíblica, pero son más sencillas de entender. Y les adelanto a todos los presentes que algunas de estas van a ser el motivo de la tarea de esta semana. Hay mucha gente que entró después de la primera media hora y yo mencioné algunas cosas en la primera media hora que ahora quiero repetir. Estamos esperando que participen en los grupos de WhatsApp en los cuales han sido agregados. En cada grupo, excepto uno, hay un líder o un encargado, un moderador, que les va a recordar las tareas de la semana, pero la idea es que participen no solo con el moderador, sino que participen entre ustedes, comentando, apoyando lo que se dice y demás. Esta semana lo que vamos a intentar es pensar en las características que ahora vamos a mencionar, que son listas listas de características y de acciones que cada uno de los miembros de la Trinidad realiza, porque si esto, la pregunta es ¿por qué estudiamos todo esto? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que estas características potencialmente, excepto algunas que ya les voy a comentar, potencialmente están en nosotros o deberían estar en nosotros en nuestro caminar diario. Entonces, algunas de estas características, algunos de nosotros ya las tenemos asumidas y tenemos una cierta inclinación a que nos salga bien, pero hay otras que todavía no hemos asumido. Entonces, la tarea para esta semana va a ser tomar nota de una, como mínimo una, pero pueden tomar nota de más, características que ustedes creen o piensan que está funcionando en su vida. No importa que sea al 100%, que sea perfecto, pero ustedes dicen, yo soy una persona confiable, o no sé, o yo soy una persona veraz, que digo la verdad, bueno, cosas como esa. Y que comenten alguna otra característica de Dios que ustedes todavía no tienen y que se comprometen a tener o a llevar adelante o a realizar o a incorporar a su vida cristiana. Esta es una tarea que me gustaría que esta semana conversen en sus grupos y los moderadores los van a entusiasmar para hacerlo. Para los que están presentes, solo para los que están presentes hay un libro digital que les quiero acercar, obsequiar, solo para los que están presentes aquí. Por eso coloquen en su grupo de WhatsApp estoy presente y coméntenos si estuvieron presentes en las 4 lecciones anteriores. Este libro es Cómo enfrentar y vencer la ansiedad, basado en Filipenses capítulo 4, desde el 4 al 8, que dice, no estéis ansiosos por nada, y después da una serie de características para evitar la ansiedad tan típica de los momentos que estamos viviendo de encierro ahora. Así que necesitamos saber que estuvieron presentes. Aquellos que vean el video, no es para ellos el libro. De hecho, cada martes yo voy a obsequiar un libro diferente, o un recurso, alguna aplicación o una herramienta, pero para los que están presentes. Muy bien,
Dios es absolutamente soberano. Que Dios no depende de nadie para tomar una decisión. Dios no responde ante nadie. La soberanía de Dios nos habla acerca de que no hay alguien superior a Él ante el cual Él tenga que dar cuentas de lo que hace, o de lo que va a hacer, o de lo que hizo. La soberanía de Dios se refiere a una realidad de lo que Él es, no a una actitud o algo que Él hace circunstancialmente. No significa que al hablar de que Dios es soberano es que estamos diciendo que Dios tiene una personalidad dominante o que Dios es una persona controladora o que simplemente está al control de todo porque no puede hacer otra cosa que eso. Estamos hablando de que Dios no necesita reclamar autoridad, sino que Él siempre está a cargo de todo. Habiendo hecho esta aclaración, vamos al punto más álgido de esta parte o de esta presentación. Y les pido que abran su mente, a pesar de que yo la semana pasada ya introduje este tema. Dios es más grande que todo lo que existe en su creación. Dios es trascendente. Y la palabra trascendente, una palabra profundamente teológica, de significado muy profundo, es la que nos va a ocupar los próximos 4 minutos. Hablar de que Dios es trascendente significa un par de cosas, algunas cositas que me gustaría mencionar. En primer lugar, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, una pregunta que pudiera surgir y que ustedes la tienen en su manual es si Dios está habitando la tierra, si Dios está habitando en nuestro tiempo. Y lo cierto es que hay una realidad, y aquí nunca mejor usada la palabra, una realidad trascendente, o lo voy a decir de otra manera, una realidad que a nosotros nos trasciende. Se me fue. Vamos a mantenernos acá en lo que es trascendente. Podemos leer ahí, ustedes lo tienen en su manual, acompáñenme en la lectura, en 1 de Reyes 8:27, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra y los cielos por altos que sean no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido? Y Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Nuestra tierra y nuestro sistema, el sistema en el que nosotros vivimos, yo lo he graficado en las clases anteriores como un rectángulo. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice que Dios habita en la plenitud de la eternidad, en la inmensidad de la eternidad. Les pido que tengan por favor un lápiz y un papel, una hoja en blanco, porque vamos a hacer una experiencia en unos instantes. La inmensidad y la plenitud de la eternidad. La eternidad no solo tiene que ver con tiempo, sino que tiene que ver también con espacio. Cuando esos versículos, también está por ahí Deuteronomio capítulo 33, y el Salmo 92, cuando estos versículos hablan de la eternidad en la que habita Dios, es una eternidad eternamente presente y eternamente espacial. En esa cajita que yo les he dibujado, esa caja está constituida por una sección vertical que representa el espacio y una sección horizontal que representa el tiempo.
Esa caja tiene un comienzo y un final. Y nosotros avanzamos por esa caja en una sola dirección, de tal manera que lo que vivimos ya se vive y no se puede volver a vivir, y lo que no vivimos se pierde. Nunca podemos volver hacia atrás en el tiempo. Siempre avanzamos hacia adelante. Jugar, escuchar esto, el entretener, todos juntos. ¿Y cuántas horas está dando clases? Necesito que la Tiene que ser 1 y persona que medio, abrió pero su se hace el choto y entre que por hable no sé error lo cuánto. puede apagar. Muy bien. Entonces, en esta caja que Dios ha creado, nosotros avanzamos en el tiempo hacia adelante, hacia el futuro. Estamos en el presente, recordamos el pasado, pero no lo podemos volver a vivir y avanzamos hacia el futuro. Y en esta caja podemos ver una línea inicial que es el comienzo de la creación, es lo que vimos en Génesis, cuando es creado el mundo y el tiempo, y tiene un final que es el que menciona Apocalipsis, cuando los cielos, eso significa el espacio creado, los cielos y la tierra se enroscan y se guardan, y el tiempo se enrosca y se guarda. En esta conjunción de tiempo y espacio es donde nosotros vivimos y lo que nosotros podemos entender. Me preguntan si está bien que los seres humanos vayan a otros planetas. Yo creo que sí, está bien, es parte de lo creado por Dios. Yo no estoy seguro si vamos a encontrar alienígenas o marcianitos o lo que sea. Sí estoy seguro que hay mucho espacio que todavía no hemos conocido y que tal vez podamos conocer. El espacio y el tiempo es nuestra manera de entender lo que nosotros vivimos. Ahora, no se pierdan de esta caja que les acabo de dibujar, una caja rectangular, porque fuera de los límites de esta caja existe esa plenitud de la eternidad, un lugar sin límites espaciales, un lugar sin límites temporales, que es el lugar alto o profundo que mencionan algunos de estos versículos, en donde Dios habita. Y esta caja está incrustada, podríamos decir, en esa eternidad. La trascendencia de Dios, según los versículos que ustedes tienen en el manual, en la página, no me acuerdo, ahora Julia me va a decir, Isaías 57:15, Deuteronomio 33:27 y Salmo 92, hablan de que Él es más grande y supera los conceptos del tiempo. El Salmo 139, estamos en Dios es más grande que todo lo que existe en su creación. Dios es trascendente. Salmo 139, 7 al 10, Jeremías 23, 23, espero que lo estén teniendo frente a ustedes, y Hechos 17, 24 al 28, dice que Él es más grande que un lugar físico, es decir, que el espacio. Y Santiago 1, 17, 1 de Samuel 15, 29 y Malaquías 3, 6, nos habla que Él es mayor que cualquier circunstancia, que son los eventos que ocurren en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Él es más grande que eso. Y el Salmo 92 nos dice que desde antes que nacieran los montes, acá tenemos un espacio, y que crearas la tierra y el mundo, sigue describiendo el espacio, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y aquí está el tiempo. Los tiempos postreros es hasta que este cuadrado o este rectángulo se termine. Ahora todo el mundo tome una hoja en blanco absoluto, que no tenga nada escrito, y tomen un lápiz o una lapicera. Muy bien, estoy viendo que la mayoría lo hace y algunos no. Hagan el esfuerzo de vivir esta experiencia. ¿Un centímetro de suela? Cosas, porque no dicen nada, pero...
un papel en blanco y un lápiz o lapicera. En el centro de la hoja, dibujen un punto que ustedes puedan ver con sus ojos, que no sea tan chiquito que no lo puedan ver y que no sea tan grande que ocupe mucho espacio de la hoja. Apenas un punto. Olvídate, también lo mismo. ¿Sí? Ahora yo les pido que levanten esa hoja y la pongan frente a sus ojos. Y hagan el siguiente ejercicio. Muy bien, algunos los estoy viendo que lo están haciendo. Enfóquense, concéntrense en el punto. Traten de ver si de casualidad el punto les salió redondo o tal vez le salió con líneas como si fuera un cuadradito o le salió irregular. Cada uno dibujó su punto y no importa cómo lo dibujó, pero traten de concentrarse y ver si tiene alguna forma. Ahora, traten de enfocarse en todo lo que no sea el punto. Todo lo blanco del papel. Y ahora sí, váyanse hacia los extremos del papel. No miren el punto, no se enfoquen en el punto. Miren lo blanco. Esta es una de las experiencias más dramáticas que yo he vivido, por eso se las estoy trayendo, para entender el concepto de la eternidad de Dios, todo el papel blanco, y todo el rectángulo de la humanidad desde sus comienzos hasta el final. Desde el momento de la creación de Adán y Eva hasta el momento en que vayamos al juicio blanco, que ya lo vamos a ver en Fundamentos 2, al juicio del trono blanco, perdón, todo eso está concentrado en ese punto. Algunos pudieron ver que era redondito, otros pudieron ver que tenía una puntita, algunos vieron que la lapicera o el lápiz se les corrió, pero la misma imagen es la que Dios tiene sobre nosotros y sobre la eternidad. Eso, probablemente eso, es la mejor explicación de la trascendencia de Dios. Y es la mejor razón para entender por qué nos cuesta a nosotros entender todo lo que existe fuera de nuestro rectángulo. Porque nosotros no conocemos lo que hay realmente fuera del rectángulo, y Dios sí. Y de una sola mirada, Dios puede ver no solo el rectángulo que Él ha creado, sino todo lo que existe. Y Él puede ver instantáneamente no solo el pasado, presente y futuro nuestro, el puntito, sino que puede ver todo lo que hay antes, arriba, como leíamos este versículo del Salmo 92, lo que está encima, lo que está debajo, porque para Él no existe un encima y un debajo. Solo existe para nosotros que estamos adentro de ese puntito. Hablar de la trascendencia de Dios es hablar de que vamos a intentar comprender a Dios exactamente en aquellas cosas que Dios ha decidido revelar de sí mismo dentro del puntito, que son los elementos que tenemos para entender. Muy bien, vamos a seguir adelante. Yo espero que esta experiencia de entender la eternidad de Dios y la trascendencia de Dios nos pueda servir. Muy bien, seguimos. Ups, ahí está. Seguimos. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, decimos que nada sorprende a Dios. Salmo 139 dice, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué es lo que diré. Nada sorprende a Dios.
No hay que, algo que Dios diga, oh, no lo esperaba, ¿y qué pasó aquí? No, Él conoce todo, controla todo, maneja todo, entiende todo y lo ve todo. Este es fácil de entender, no es necesario más explicaciones. Vamos al punto número 2. No solo es trascendente, sino que Dios nunca necesita permiso o ayuda. Él es todo suficiente. Dice Hechos 17:25 que tienen en su manual, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y Romanos 9:20 respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, por qué me hiciste así? Él es el que hace las cosas y Él nos invita a una relación de amor y nos invita a participar en lo que Él está haciendo porque Él así lo quiere, no porque nos tenga que rendir cuentas a nosotros. Él nos ama y nos creó no porque dijo, ay, estoy más solo que un argentino, un mendocino en cuarentena, y entonces nos hizo. No, para nada. Él nos hizo por amor, y nada más que eso. Bueno, vamos al siguiente punto, porque ya estamos en una zona más conocida. Dios puede hacer todo lo que quiera, porque Él es todopoderoso. Allí está en la placa, Salmo 147, 4, 5. Ahora es el momento en que empezamos a acelerar, porque estas cosas las hemos mencionado y las conocemos más. Él determina, dice Salmo, el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. Nuevamente palabras que se alejan de nuestra comprensión. Realmente Él es todopoder. Esta semana he tenido muy lindas charlas con algunos de ustedes que me hicieron preguntas o comentarios acerca de que Él es todopoderoso. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, empezamos, aunque seguimos viviendo en un tiempo lineal, podemos confiar. Podemos confiar porque todo no solo está bajo su control y Él no desconoce nada de lo que nos pasa ni nos podría pasar, sino que podemos confiar porque Él es poderoso. Poderoso en todo lo que haga falta para cubrir nuestras necesidades y para llevarnos al desarrollo del propósito por el cual hemos sido creados. Muy bien, Dios es trascendente, más allá de cualquier cosa creada, tiempo o espacio. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Esto lo vimos en la clase pasada. Si esto no nos hace reflexionar en lo valioso que es mantener una relación personal y diaria a través de un encuentro con el Señor, pues difícilmente algo más lo hará. Quiero mostrarles una imagen que me ha traído muchos problemas, pero que espero que no lo haga en esta oportunidad. Esta es una imagen que nos retrata a Julia y a mí el día que habilitaron el paso a Potrerillos. Y les aseguro que en un momento determinado, que es el momento previo a la foto, yo me quedé en silencio por cerca de 20, 30 minutos y Julia se acercó y me preguntó qué estabas pensando. Yo estaba mirando las montañas, estaba mirando atrás. No, por favor, enfóquense, como lo hicieron con el punto, en lo que hay detrás. No se enfoquen en lo que está delante porque vamos a tener problemas y yo no quiero profundizar la brecha. Pero esas montañas que están ahí me hablaban de una eternidad en cuanto a la formación. ¿Quién puede hacer esas montañas? Fíjense el color de ese mar, perdón, el color de ese lago que está allí. Es increíble lo que esta foto captó. Esta es la inmensidad en la cual nosotros hemos sido introducidos con nuestras elecciones
con nuestras particularidades. Esta es la vida a la cual hemos sido invitados a participar. Y estas montañas a mí me hacen pensar en la maravilla de un Dios del cual yo no me quiero separar y con el cual quiero tener una relación cercana. Bueno, sacamos esto urgente de acá, espero que no haya quedado grabado. Y si quedó grabado, bueno, que Dios nos ayude esta semana, porque voy a empezar a recibir vuestros comentarios. Dios es perfectamente moral. Y nuevamente esto es una batería de conceptos que no son para nada desconocidos para nosotros. Cuando hablamos de la moralidad de Dios, estamos hablando de que las características morales supremas o eternas o bíblicas son superiores a las características morales que los hombres lejos de Dios tienen. De hecho, no solo los griegos, sino que aquellos que les gusta ver películas y han visto las películas de los vikingos, habrán visto que los seres humanos han intentado crearse juegos de dioses que tienen características morales muy parecidas a las de los seres humanos. Tienen celos, se pelean, se tirotean, bueno, no sé, se matan, se estropean, se vengan. Bueno, las características morales de Dios superan este concepto y siempre decimos, Dios es bueno, siempre es bueno. Entonces, veamos estas características. Y repito, esto va a ser una ametralladora porque son conceptos que conocemos. En primer lugar, Dios actúa en santidad. Esto es parte de la tarea que quiero que hagan esta semana. Es decir, que piensen en estas características, aparte de la soberanía, y que digan, esto no lo tengo todavía, pero me gustaría tener. Y quiero que oren por mí para que lo pueda tener. O bien, sí, esto lo tengo, lo voy llevando, lo conozco, estoy haciendo esfuerzos, no soy 100% que lo vivo, pero lo tengo más desarrollado que otros. Espero esos comentarios. A ver, bueno, no les voy a leer el texto porque ustedes lo tienen, pero cuando Isaías se presenta ante Dios, o mejor dicho, cuando Dios se presenta ante Isaías, él habla acerca de su santidad. Y su santidad era como un vestido que cubría todo lo que existía, todo el espacio que estaba. Y entonces dice, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, y la tierra está llena de su gloria. Ya hemos hablado muchas veces acerca de la santidad de Dios, no como un santito, ¡ay, qué bonito que es! No le hace mal a nadie, qué santo que es. Tu hijo es un santo, mira, no es buenísimo. No, no ese es el concepto. El concepto de santidad tiene que ver con ser separado de todo lo que no corresponde. El concepto de santidad de Dios y el que deberíamos tener nosotros es de ser separados para cumplir un propósito. En ese sentido, todos somos santos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los santos que están en tal lugar, le está escribiendo a aquellos que, al igual que Dios, son separados para un propósito. Seguimos que ya estamos terminando, serán 5 minutos más. Dios se relaciona con compasión o en compasión. Hay textos bíblicos que yo espero que ustedes hayan leído, por eso les invitamos a que lean antes. En Santiago, el capítulo 5:11, el último de los textos bíblicos mencionados, nos recuerda que la motivación para poner nuestras preocupaciones en Dios es que Él se compadece de los que lo necesitan. Y es aquí donde todos los conceptos que estamos aprendiendo se hacen carne en nuestra vida. ¿Podemos confiar en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque es un Dios compasivo. Él se compadece de los que están necesitados. Y si, mi querido hermano, mi querida hermana, estás necesitando lo que sea, acercarte a Dios y pedíselo. Pero no te acerques una vez y después, dentro de 2 meses, te acercas a darle gracias. Que tu acercamiento sea un acercamiento permanente. Cuando leas el libro que he preparado para vos,
desarrolla este concepto de la compasión. Seguimos adelante. Son cuatro características. Dios es fiel, para los que no anotaron, y es digno de nuestra confianza. El Salmo 36:5, ustedes tienen los versículos ahí, dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Y Hebreos 10:23 dice: porque fiel es el que hizo las promesas. ¿Te han decepcionado? Anoche en la reunión del grupo pequeño, una reunión espectacular, vimos las personas que nos han decepcionado y las personas a las cuales nosotros hemos decepcionado. Y tratamos de hacer una oración de perdón, perdonar al que nos decepcionó, y de pedido de perdón a Dios, con el firme propósito de tratar de hablar con la persona para arreglar las cuentas. Dios es fiel y es digno de nuestra confianza. Seguimos rápido. Su bondad no tiene igual. El Salmo 4:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Querido, no sé en qué te refugias vos. Querida mía, no sé cuál es tu refugio en los momentos difíciles. Si estás lleno de ansiedad o estás con una serie de problemas, hay un refugio. Hay que mirar a la piedra que está allá arriba, la piedra eterna. Hay que alzar mis ojos a los montes porque de allí viene mi socorro. ¿Podemos creer que de allí viene? Sí, porque Él es bueno. Vamos con el siguiente. Su justicia es imparcial y correcta. Nuestra justicia no es imparcial y deberíamos hacer esfuerzos para que sea imparcial. Nuestra justicia está basada en lo que creemos o en nuestras imperfecciones o en ayudar a ciertas personas. Pero la justicia de Dios es imparcial. No les leo el texto. Pero sí podemos decir que lo siguiente, que Dios reacciona al pecado con ira, se enoja cuando alguien peca y nosotros a veces nos reímos o apañamos o golpeamos la espalda. Muy bien, qué valiente que sos, vos sos el mejor. Probablemente deberíamos copiar un poquito más de el enojo, el santo enojo que nos debería producir el pecado, no el pecador. Nosotros nos enojamos con las personas, Dios se enoja con el pecado. Vamos uno más, Dios es amor. Solamente hablar de Dios como amor nos llevaría una clase completa. Bueno, hemos terminado con las características que hemos seleccionado para ahora y yo te vuelvo a pedir que te veas reflejado en todo. Obviamente no te estoy pidiendo que te veas reflejado en la trascendencia de Dios, ni que te veas reflejado en la Trinidad. Esas son específicas de Él. Sí te pido que te veas reflejado en todas las demás, porque como dije al principio, hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Entonces esas características o están o deberían empezar a aparecer fruto de una decisión que tomemos. Quiero leer esta semana tus decisiones de incorporar a tu vida esas características que no tenés. Y sin falsas humildades, quiero leer aquellas que vos consideres que ya tenés o que por lo menos se están manifestando de alguna manera. Muy bien, hemos terminado la clase de hoy y quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Después de la oración, aquel que necesite retirarse porque tiene algunas otras tareas o compromisos, lo puede hacer. Vamos a escuchar 2 y tal vez 3 preguntas que vamos a responder acá. Pero ahora vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, muchas gracias, porque al acercarnos a esta presentación, nos damos cuenta que tus atributos, tus características, tus acciones, todas demuestran un amor hacia nosotros. Cada cosa que has hecho, aún desde el momento de la creación, y que has preparado para nuestro futuro, nos hacen estar tranquilos y confiados. Señor, queremos conocerte más. Queremos
hablarte más y queremos escucharte más porque es la manera en que vamos a vivir más tranquilos. Señor, queremos contarte nuestros problemas, pero también queremos agradecerte por nuestras alegrías. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a superar nuestras situaciones difíciles y que nos ayudes a crecer hasta llegar a la imagen de Jesucristo. Señor, gracias, porque estudios como el de hoy nos alientan esta semana a estar muy cerquita tuya. Gracias, Señor, queremos confiar en ti y hacerlo de manera práctica. Y Señor, ya que nos has invitado a participar de tu obra, queremos desarrollar y realizar el ministerio que nos has encargado con las mejores herramientas, las herramientas de lo que tú haces y de lo que tú eres. Ayúdanos a usarlas y que otros sean bendecidos por la tarea que nosotros hacemos, a la cual nos has invitado. Gracias, Señor. Acompáñanos en esta noche y en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar presentes.